Buenos días a todos. Es un gusto encontrarnos en este espacio. Mi nombre es Roxana Vélez Peña y estoy trabajando con chicos de sexto grado. Nuestra escuela primaria se encuentra localizada en la colonia Montebello de Santa Cruz, Jocotlán, Oaxaca, al noroeste del municipio, como a aproximadamente 1,5 kilómetros. Entonces, es una comunidad que se halla en transición, está integrada por familias migrantes que proceden de distintas latitudes del estado, del interior del estado, como de otras poblaciones nacionales. Por lo cual, la composición cultural que tenemos nosotros es diversa. Entonces, tenemos familias que proceden de comunidades indígenas, de contextos rurales, pero también familias que han estado en contextos citadinos de otras latitudes. Nuestro contexto socioeconómico es medio y bajo. Las familias que habitan esta colonia son familias humildes, algunas tienen posibilidades materiales superiores a otras, por lo cual el contexto socioeconómico es también realmente diferenciado. Los servicios con los que nuestra localidad se haya beneficiada son con energía eléctrica, drenaje, el acceso principal y algunas vialidades se encuentran pavimentadas, no todas. En el caso de los servicios comerciales que podemos hallar en esta colonia, pues son tendajones, son pequeños abarrotes y son servicios como muy básicos, que son característicos de las comunidades en donde se encuentran ubicadas nuestras escuelas de esta zona escolar. Esta es la fachada principal de nuestra Escuela Primaria General 21 de Agosto. Es la imagen actual, entonces nos da una idea de lo que ya les estoy describiendo. Como ven, el acceso de la vialidad que lleva a la escuela primaria, pues como que no es la mejor. Sin embargo, nosotros trabajamos con niños y niñas de estas circunstancias históricas y socioeconómicas puntuales. Nuestra escuela primaria se encuentra integrada por una comunidad educativa que está compuesta por 356 estudiantes, 14 docentes, maestras, maestros frente a grupo, un docente de educación física, nuestra directora, personal de apoyo a la educación. Y pues esta comunidad educativa también se compone por los tutores de estos 356 estudiantes. Bueno, es lo que acabo de explicar. Los 356 estudiantes, esa es la forma gráfica que utilicé para representarlo. A continuación, bueno, nosotros, como ya lo mencionaba el ponente anterior, el maestro Alberto, estamos confrontados actualmente por la realidad constante y modificante cada día, en el sentido de que nuestro contexto histórico es único en este momento y por ello el desafío que tenemos en nuestra realidad y con nuestras prácticas educativas pues ha sido totalmente confrontante con lo que veníamos desarrollando anteriormente. Entonces, este momento histórico que es el COVID-19 viene a permitirnos plantear y replantearnos, cuestionarnos nuestra forma de hacer la docencia o la pedagogía. En este caso, nosotros como colectivo docente, pues sí, valoramos con los primeros meses que se dio de inicio de la pandemia, valoramos mucho la forma en que podríamos estar en contacto con nuestros estudiantes. Y es por ello que, así como muchas otras escuelas, y ustedes también lo han hecho, recurrimos a distintos instrumentos en donde los padres de familia, igual que los estudiantes, pudieran revelarnos información que fuera sumamente interesante y relevante para poder ver las posibilidades en cómo nosotros íbamos a estar estableciendo esa práctica educativa.
Uno de esos instrumentos fue la encuesta Tutoras y Tutores, y con este instrumento nosotros pudimos conocer las condiciones familiares, principalmente de acceso a la tecnología como el Internet y dispositivos electrónicos. Esto nos permitió estar valorando esos datos, estar sistematizando esa información para poder entablar una reunión o reuniones grupales a distancia con las tutoras y los tutores y así acordar la modalidad de acompañamiento y apoyo pedagógico, la organización del tiempo, la forma de evaluación y la constante de comunicación. Entonces, esto con el sentido de que no tuviéramos que desgastar a los padres de familia por las condiciones socioeconómicas que ya expliqué anteriormente. Ahora bien, los medios que utilizamos para comunicarnos a distancia con nuestros padres de familia y desarrollar esta encuesta, pues se hizo en el formato anterior a través de WhatsApp con padres de familia que no tenían la posibilidad de contar con la aplicación de Drive, Google Drive, pero quienes sí pudieran estar accediendo a esta aplicación se les desarrolló de esta manera. Entonces, este fue nuestro primer propósito, bueno, considerar que la situación epidemiológica actual de la pandemia nos solicitaba la colaboración de ellos para que nos brindaran información y así conocer las condiciones reales sobre aspectos organizativos, familiares, materiales y económicos, desde donde su hija o hijo desarrolla el papel de estudiante. Entonces, a través de esta aplicación o a través del WhatsApp, los papás nos develaron la información que nos sirvió como fundamento para el paso que íbamos a continuar a dar. Dentro de los cuestionamientos que nosotros planteábamos, en relación al aspecto tecnológico y material, sí les cuestionábamos cuáles eran los dispositivos con que cuentan en casa para que el estudiante realice actividades escolares a distancia. Y entonces ellos nos revelan que la mayoría cuenta con celular con internet, que es como que lo más común. Son 3 niños nada más los que cuentan con laptop o computadora portátil, 2 niños que sí tienen acceso a computadora de escritorio, 4 que tienen posibilidad del manejo de una tablet, otros 2 con radio y 6 con televisión. Entonces, este dato de que 26 niños de un total de 30 nos revelaran lo que generalmente se tiene en los hogares, nos estuvo dando el motivo principal para elegir la vía en la cual nos íbamos a estar comunicando pedagógicamente con ellos. El siguiente cuestionamiento base para ello fue: ¿qué herramienta facilitaría la comunicación con su hijo o hija para recibir apoyo y orientación de su profesora, en caso personal? Entonces, como se dan cuenta, el medio o la aplicación que eligieron las madres, las tutoras, desde la realidad que poseen familiar, fue el WhatsApp. Entonces, el 69%, que representa aproximadamente 18 niños, eligieron el WhatsApp, solamente 15%, que es un dato de 4 niños, utilizar Zoom, y 2 niños eligieron Meet y otros 2 niños uno con Classroom y otro con Telegram. Entonces, este dato totalmente importante para que nosotros pudiéramos estar viendo que nuestro canal de comunicación pedagógica y establecer lo que era lo que es el aula virtual fuera el WhatsApp, nos permitió ir planteando nuestro plan de trabajo. Como se dan cuenta, esta es la realidad de muchos de los niños de nuestra colonia, y entonces aquí nos podemos percatar a través de esta imagen, que es como muy reveladora, bastante impactante, que pese a las situaciones económicas y materiales, los estudiantes y las familias han hecho un gran esfuerzo por posibilitar esas condiciones y que ellos se encuentren en contacto con nosotros como maestros
y que podamos establecer esa relación dialógica en donde se pudieran estar dando y propiciando los aprendizajes. Entonces, la presencialidad virtual que se estuvo desarrollando en el ciclo escolar 2020-2021 fue a través principalmente del WhatsApp. Empleamos también Google Drive. Asimismo, utilizamos llamadas telefónicas y en algunos casos muy particulares y concretos, la utilización de Zoom debido a las condiciones económicas principalmente de nuestras madres de familia. Entonces, esto nos indica que el esfuerzo que se hace de parte de ellos como de parte de los docentes en nuestro contexto siempre iba a estar mediatizado por estas condiciones económicas familiares. En este caso, quiero señalar que de manera muy particular, bueno, yo me conectaba 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, en un espacio de 3 horas, de 8 de la mañana a 10:30, a veces a 11 de la mañana en otras ocasiones, de acuerdo al interés de los niños, de acuerdo a cómo lo fueran permitiendo la carga de datos también, porque la mayoría o muchos de nuestros niños, en este caso de mi grupo, solamente cuentan con acceso a internet a través de recargas. Entonces, cuando se acababa la recarga, pues había que desconectarse. Y los 2 días que no nos conectábamos virtualmente, ellos también reportaban trabajos. Entonces, voy a iniciar ahora a explicar el proceso metodológico que estuvimos desarrollando en ese tiempo, en ese espacio histórico que ha sido la pandemia. Entonces, nuestro primer momento fue la ubicación de la situación de la realidad. Entonces, nos encontrábamos distanciados sin poder estar cara a cara, solamente contactándonos a través de pantallas de teléfono, a través de audios y de manera escrita. Entonces, había que dar un siguiente paso que era ver cómo hacer interesante esta interacción a distancia, por lo cual yo elegí, y es algo que me ha agradado mucho metodológicamente, el trabajo por proyectos. Algo sumamente inédito realizarlo de esta manera porque iban a cambiar muchos aspectos de esta metodología. Bueno, entonces, dentro de lo que es la situación de la realidad, nosotros iniciamos con una perspectiva metadisciplinar. En la reunión grupal, a las madres de familia se les da a conocer la posibilidad de aprendizaje y de pedagogía que íbamos a estar desarrollando, algo nuevo para ellos, porque generalmente se había venido trabajando de una manera disciplinar. Entonces, ahora estaríamos tratando o intentando de hacer un trabajo más globalizado. Iniciamos con una etapa que se llama motivación. Esta motivación principalmente recae en el interés de los estudiantes, de los niños y de las niñas. Aquí se les invita a que ellos observen su entorno, a que a través de lo que ellos perciben por los medios, de lo que comentan en su casa, de las percepciones que tienen de la realidad concreta y también de la realidad macro, ellos a través de murales puedan plantear una temática de interés personal, pero que también pueda ser de atracción para el grupo. Entonces, iniciamos con murales, también estuvimos trabajando con collage y en ocasiones también estuvimos trabajando con temáticas que fueron enunciadas de manera directa por los niños. Una vez que los niños plasman sus murales con distintas técnicas creativas, porque por ejemplo algunos nada más utilizaban el color de madera, otros utilizaban pinturas acrílicas, pinturas Vincis, lo que tuvieran gises, incluso lápiz, como vemos en este mural que se llama Mi Futuro. Entonces, de acuerdo a las posibilidades y condiciones de los niños, es que se hace el plasmar esa apropiación, esa captura de una parte de la realidad. Como se dan cuenta, las temáticas son bastante pues, relacionadas con el mundo que tenemos, como por ejemplo que es el día que la pandemia cambió todo,
el estrés, el calentamiento global, mi futuro, aquí parece que dice las plantas o algo así. Entonces, una vez realizado su mural, ellos proceden a presentarlo o a socializarlo a nivel grupal a través del WhatsApp, que era nuestro medio. Entonces, los chicos plantean sus murales, los muestran con una breve explicación que acompaña el por qué eligieron representar de manera creativa esta temática. ¿Por qué puede ser interesante abordarla como proyecto en un trabajo en conjunto? Y entonces se da esta socialización en donde ellos empiezan pues a ir eligiendo de manera visual, de manera confrontativa con lo que van explicando. Aquí tenemos otros ejemplos de murales. Y entonces ellos, se hace un ejercicio de análisis posteriormente a la presentación. Este ejercicio de análisis es confrontativo también. ¿Por qué? Porque de manera dialógica ellos empiezan a cuestionar a sus compañeros qué más de profundidad hay atrás de esa temática. O como, por ejemplo, qué se podría estar aprendiendo atrás de cada una de las temáticas que están ellos compartiendo. En el análisis de los murales, ellos están también cuestionándose hasta qué punto puede ser aportativo para la apropiación de sus aprendizajes y hasta en qué punto me es atractivo o interesante el trabajo que comparte mi compañero. Y también aquí es sumamente revelador porque me deshago de esa parte egocéntrica para estar eligiendo un trabajo que considero muy aportativo, distinto a lo que yo hago. Esto fue sumamente revelador para mí, muy aportativo. ¿Por qué? Porque trabajar proyectos a distancia ha sido sumamente complicado con niños y niñas que no habían trabajado esta forma de trabajo. Bueno, valga la redundancia, esta metodología. Entonces se hace el análisis. Posterior al análisis viene la elección. En la elección los niños tienen una participación democrática y bastante pues selectiva, porque ellos deliberan a través de voto directo cuál va a ser el tema que van a estar eligiendo. Entonces, cada niño tenía la posibilidad de elegir 2 temáticas de su interés, y la temática o el mural que tuviera mayor votos es sobre el que se trabajaba a nivel general o grupal como proyecto. En el segundo momento tenemos lo que es el aprendizaje específico. Este segundo momento de lo que es la metodología o el trabajo con proyecto nos permite estar ubicando un proceso disciplinario más concreto. Si se dan cuenta, en el caso de los murales, ellos plantean temáticas que están como formando parte de la realidad, pero que no es, en donde no dividimos ciertas circunstancias. Por ejemplo, el estrés. Cuando plantean ellos la temática del estrés o del calentamiento global, aquí ellos están manifestando la influencia de distintos factores. Entonces, por eso es una perspectiva metadisciplinar. Y en el caso del proceso disciplinario que acompaña este aprendizaje específico, los momentos que vamos a estar desarrollando son la delimitación, la identificación de instrumentos y la utilización de instrumentos. En el caso de la delimitación, hay preguntas básicas para estar ubicando bien qué es lo que queremos trabajar, a partir de dónde, con qué contamos, quiénes van a estar implicados, qué herramientas vamos a necesitar, hasta dónde me voy a comprometer para estar desarrollando este trabajo. Entonces, es un momento que también está relacionado con la planeación del proyecto, en donde los estudiantes siguen participando directamente, es decir, ellos nos van a estar guiando y direccionando hacia qué vamos a trabajar en el proyecto. Entonces, se hace un rescate de conocimientos previos, donde ellos manifiestan qué es lo que saben o qué conocen acerca de esa temática que está presentándose en un mural. ¿Qué queremos saber? Es decir, hasta dónde mi pensamiento, hasta dónde lo que conozco, hasta dónde también mis intereses prospectivos me van a permitir estar
ahorita visualizando qué es lo que puedo estar aprendiendo, qué quiero saber con abordar esta temática, para qué nos va a servir. Y aquí están planteados los propósitos que ellos también visualizan. Nos manifiestan o nos sugieren qué actividades vamos a realizar y también una posibilidad de producto final. Entonces, todos los niños, en este caso los 30 niños que integran el grupo, fueron planteando desde su percepción personal cuáles eran estas directrices para que la docente, en este caso, pudiera hacer la planeación del proyecto. Y como nos damos cuenta, pues ellos eligen los contenidos culturales, los contenidos sociales y también los contenidos que a veces no se encuentran enmarcados dentro de la malla curricular que tenemos en el grado. Este momento también es parte de la identificación de instrumentos, porque aquí también se puede rescatar cuando dice qué actividades vamos a realizar. Por ejemplo, ellos plantean maquetas, carteles, plantean presentaciones con exposiciones, una serie de actividades que van a requerir de instrumentos materiales, pero también van a requerir de instrumentos cognitivos o de referencias o herramientas cognitivas. Y aquí a la docente le empiezan a plantear cuáles son sus intereses para prospectivamente, con el trabajo planificado, se pueda estar haciendo la utilización de esos instrumentos referenciales que son los conocimientos previos con el que sabemos y también con lo que poseemos. Este es un esquema de planeación. Este esquema de planeación, bueno, es de un formato que nos proporciona el teórico Ángel Díaz Barriga y que por los tiempos, por las circunstancias que vivíamos de agobio, de lo tecnológico, de estar mucho tiempo frente a las pantallas, a mí me fue muy útil, muy manejable. Y entonces aquí estoy planteando un ejemplo de una planeación, de una secuencia didáctica con el tema de centros de acopio. Este fue el proyecto o el mural que ellos eligieron trabajar. Y entonces estuvimos trabajando, bueno, aquí sí, por una situación disciplinar, sí señalaba cuáles eran las asignaturas que íbamos a estar trabajando. Sin embargo, en las actividades que vamos a ver más adelante, nos vamos a percatar cómo seguía esa forma de abordarlas de manera no parcializada o no desligadas unas de otras. Tenemos también cuáles son algunos contenidos que vamos a estar trabajando y que son contenidos que posiblemente vengan en el plan, programas que vengan en la malla curricular del grado o también que no, y que sean contenidos culturales de acuerdo a lo que los proyectos plantean. La duración de nuestras secuencias, por la posibilidad en que teníamos el contacto de aula virtual a distancia, pues sí se extendían a la forma de desarrollarlos vivencialmente. Y en el caso de los propósitos, también estaban supeditados tanto a la temática o al tipo de proyecto como a los intereses de los niños y a los contenidos. A continuación tenemos la línea de secuencias didácticas con actividades de apertura y como se dan cuenta, bueno, no estamos haciendo una diferenciación con actividades, por ejemplo, concretas de español, matemáticas, ciencias naturales, no, sino que van todas interrelacionadas con el centro de interés que se eligió. Actividades de desarrollo y también las actividades de cierre. Nuestra línea de evidencias de evaluación del aprendizaje van a estar también en todo momento vinculadas con el centro de interés y con la temática que estamos trabajando, con los contenidos que hemos venido desarrollando y también con los resultados o con lo que ellos querían hacer que plantearon en un primer momento. Los recursos fundamentales que nos permitieron a distancia dar desarrollo a esta modalidad de trabajo, pues ya los presentaba en un inicio, el internet, el teléfono celular, la computadora y recursos más de papelería, pero también otros recursos que
tenían que ver, por ejemplo, con la ayuda o el apoyo del entorno familiar o indagaciones muy particulares que en este caso estuvieron sumamente limitadas por las restricciones que en ese momento se nos estaban presentando por el hecho de no poder salir a estar conviviendo o a estar realizando otro tipo de actividades como anterior a la pandemia lo hacíamos. En la utilización de instrumentos, básicamente es la ejecución de actividades. Aquí voy a presentar algunas evidencias de lo que los chicos y chicas estuvieron trabajando a partir de sus propuestas, a partir de lo que la planificación docente también estaba permitiendo que se pudiera estar realizando con los proyectos trabajados. Estuvimos trabajando con distintos proyectos durante ese ciclo escolar, como fue el primero que trabajamos fue el día que la pandemia lo cambió todo. También estuvimos trabajando un proyecto que se llamó Tiburones, que a los chicos les fascinó. Estuvimos trabajando centros de acopio, caballitos de mar, osos, pingüinos. Estuvimos trabajando el anochecer, los mapaches, el uso de la tecnología, los elefantes, el calentamiento global, problemas ambientales, y bueno, una serie de temáticas que como tal no se encuentran como lecciones en los libros de texto. Y eso también nos permitió a nosotros en un momento dado tener una posibilidad de indagar referentes que no se poseen desde este recurso de libros de texto, porque si recuerdan, en el ciclo escolar 2021 no nos llegaron los libros enseguida, sino que llegaron allá por el mes de noviembre. Entonces, los chicos hicieron uso de sus herramientas más cercanas que tenían en casa, tanto materiales como de recursos tecnológicos al indagar. Entonces, aquí vemos algunas de las actividades que ellos fueron realizando. Aquí tenemos otro. Esto es de un solo proyecto. Aquí tenemos otras actividades. Y por ejemplo, ¿no? En este caso, cuando abordamos la temática de elefantes, ellos también pues resolvían actividades que en mi caso me competía plantearles, vinculadas a áreas que se trabajan en educación primaria, en este caso matemáticas. Por ejemplo, dentro del pensamiento matemático ellos debían resolver estos cuestionamientos. Como una manada de elefantes se desplazó 164 kilómetros durante 7 días. ¿Cuántos kilómetros habrían avanzado de manera equitativa diariamente? Lo tenían que calcular hasta milésimos. Y otro ejemplo de problematización desde el proyecto era un trabajador keniano no cualificado gana al año 11,568 pesos. ¿Cuánto ganará diariamente tal trabajador? Y también calcular hasta milésimos. Entonces, van implicados aspectos del proyecto que se está abordando, pero también estamos trabajando disciplinariamente contenidos que pertenecen a un área o que corresponden a un área particular del grado. Las herramientas que como docente pude estar utilizando en el desarrollo de esta forma de trabajo a distancia, pues fueron apoyos gráficos, audios explicativos, apoyos audiovisuales como videos, como imágenes, portales electrónicos, apoyos textuales y llamadas telefónicas. Aquí muestro algunas de esas herramientas, por ejemplo, las partes gráficas, las partes textuales, las herramientas textuales, esta relación de causa-consecuencia desde el proyecto del día que la pandemia lo cambió todo, en un análisis comparativo y también reflexivo. Aquí tenemos también, bueno, videos que se estuvieron compartiendo con los chicos, videos editados desde mi
mi realización, pero también videos que se descargaban de la red y a los cuales ellos no podían tener acceso por el asunto de que consultar YouTube desde una recarga, pues se les va, ¿no? 30 pesos de una recarga que puede durar para una semana. Si visitas YouTube, pues a ellos no les alcanza. Pero también estuvimos trabajando con visita o consulta a portales electrónicos, decíamos, como por ejemplo estos que tenemos aquí, estos links, y decíamos de los audios explicativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a revisar este link, van a revisar en este link lo que son los registros georreferenciados. Y entonces aquí están también las explicaciones de lo que particularmente ellos tenían que estar, ahora sí que puntualizando en la observación de esa consulta y pues si ellos también tenían alguna pregunta. En todo momento la comunicación con ellos era si las explicaciones se habían entendido, si lo que se había abordado estaba bien comprendido, si necesitaba algún otro recurso que pudiera apoyarnos para comprenderlo mejor y pues también tenemos las respuestas. Aquí tenemos más evidencias de otros recursos que estuvimos utilizando, como por ejemplo también mapas mentales, mapas conceptuales, que son esquemas o diagramas, cuadros sinópticos, el empleo de otros recursos en distintas áreas, presentaciones en PowerPoint para las temáticas que estábamos abordando. Y como se dan cuenta, pues teníamos que hacer uso de lo que en ese momento disponíamos dentro de las herramientas tecnológicas que nos ofrece esta era. Ahora bien, el tercer momento que nos plantea este trabajo metodológico es la integración, que viene a ser un proceso interdisciplinar y también una perspectiva metadisciplinar. En la integración, que está relacionado en también todas las fases del proyecto, es algo muy característico o lo podemos como distinguir más particularmente en el caso de la evaluación. Es decir, dentro de las actividades, nosotros vamos trabajando disciplinar, pero interdisciplinarmente. ¿Por qué? Porque como ya veíamos en los planteamientos matemáticos, por ejemplo, debíamos de resolver un problema, pero a partir de un contexto que no es cercano a nuestra realidad, sino que nos teníamos que ir hasta Kenia. Entonces teníamos que hacer el planteamiento no era manejado desde la moneda keniana, ¿no? Sino desde pesos. Sin embargo, en ese contexto ellos estaban percibiendo que hay personal o hay trabajadores no cualificados en ese entorno y hay personal que sí, y que entonces la diferenciación de salarios es distinta. O es, pues, sí, percibiblemente diferente a lo que percibe un trabajador cualificado que a uno que no lo es. Y en este proceso disciplinar también, bueno, proceso inter y disciplinar a la vez, nos va a permitir estar abordando el trabajo ya en evaluación desde una perspectiva metadisciplinar. Entonces, estos son ejemplos de cuando le fuimos preguntando a los niños qué iban aprendiendo al abordar los proyectos, qué se les dificultaba, cómo les parecía esta forma de trabajo, cómo les van pareciendo las actividades y qué sugerencias o observaciones pueden estar aportando para ir haciendo las adecuaciones pertinentes. También pudimos estar trabajando desde la perspectiva metadisciplinar actividades y evaluaciones en donde ellos debían de estar manifestando la comprensión del trabajo que se había estado realizando durante cierto periodo. La evaluación que corresponde a esta tercera fase, que es la integración, bueno, pues estuvo dirigida desde un principio por la evaluación diagnóstica inicial, en este caso realizada a través de Google Drive. Y también, bueno, quiero decir que cada vez que iniciábamos un proyecto, nosotros estábamos trabajando con una evaluación diagnóstica puntual, que es distinta a una evaluación diagnóstica inicial de grado. Posteriormente, en el desarrollo del proyecto está la evaluación formativa.
Y para el cierre del proyecto, pero también por cuestiones administrativas, ustedes saben que necesitamos estar realizando una evaluación sumativa, pues estuvo retomada en este trabajo pedagógico. En la evaluación formativa, desde mi caso particular, pues no acostumbro a estar poniendo calificaciones o datos numéricos, sino me permite o es como que más enriquecedor el estar utilizando aspectos cualitativos como el bien, el muy bien, el revisado. Entonces el niño ya tiene referencia que necesita esforzarse más sin que impacte tan negativamente como un 5, un 6, un 8, un 9. Y las revisiones se hacían, en este caso de la evaluación formativa, diariamente. Se les devolvían sus trabajos. Por ejemplo, aquí en el asunto de que no está utilizando mayúscula, pero tampoco acentuación, las observaciones de manera escrita, de manera indicativa con el editor de WhatsApp o bien con audios que llevaban las apreciaciones de la docente. Aquí tenemos otros ejemplos de la evaluación formativa que estuvimos haciendo todos los días de las semanas de ese ciclo escolar. Asimismo, estuvimos trabajando con listas de cotejo a través de lo que íbamos trabajando en el proyecto. Y como ven, pues no tenemos aquí calificaciones, sino que nada más tenemos las omisiones en el caso de los niños que no estaban o que estaban en la situación de intermitencia o que a veces no teníamos comunicación con ellos. Y en esta parte fue fundamental el trabajo, lo quiero señalar, el trabajo de la dirección de la escuela, porque durante ese ciclo escolar nosotros íbamos presentando informes de cómo íbamos trabajando a distancia. En ese informe de trabajo también manifestábamos las dificultades que observábamos con los niños, es decir, con quienes observábamos que tomaban clase, pero que no nos reportaban actividades o que no participaban en la clase. Asimismo, también quienes ya no se conectaban y entonces el papel de la dirección de la escuela, aparte de que nosotros nos comunicábamos con la tutora o el tutor, la segunda intervención era de la dirección de la escuela para ver cuáles eran las circunstancias que estaban limitando o impidiendo esa comunicación pedagógica o la participación en el aula virtual de tales chicos. A continuación, bueno, tenemos ya pegándonos a lo que los ejes que nos manifiesta la convocatoria de esta compartencia, tenemos los resultados. Pues durante este ciclo escolar, los resultados pudiéramos decir que están tangiblemente manifestados de forma escrita, virtual también, pero que no nos da la certeza que lo que se estuvo trabajando realmente sea algo que realmente haya sido apropiado por los estudiantes. ¿Por qué? Porque estaba el apoyo de los padres de familia, el apoyo de los hermanos, de otros coadyuvantes a distancia. Entonces, esto realmente lo vimos, bueno, después lo voy a manifestar, lo vimos constatado, porque cuando se hace una evaluación final, los chicos, pues como que se les dificulta estar corroborando el aprendizaje o constatando el aprendizaje que se había manifestado como muy favorable durante los proyectos. Sin embargo, bueno, dentro de esos resultados podemos hacer mención que se trabajó con producción de textos escritos, orales y gráficos, con, la verdad, bastante interés por parte de los estudiantes. Comprensión de diversos textos que les permitieran apropiarse de conocimientos acerca de los centros de interés trabajados en los proyectos. Y aquí sí quiero señalar, por ejemplo, en el caso de las temáticas que los niños fueron trabajando durante este ciclo escolar, muchos de los textos que estuvimos trabajando fueron textos de carácter científico. Entonces, en donde, si hacemos la comparación con textos que vienen en los libros de ciencias naturales, de geografía o incluso de historia, nos vamos a percatar de español, nos vamos a percatar que tanto en la estructura
como semánticamente son distintos. Entonces, esto requirió de un esfuerzo por parte de ellos, pero también una preparación mayor de parte mía, porque me requería estar investigando para clarificar terminología, para estar abordando la estructura de tales textos. También pudieron indagar, seleccionar e interpretar información de diversas fuentes para fines comunicativos específicos, reconocer distintos tipos de textos según sus características, estructura y contenido, resolver planteamientos matemáticos vinculados con datos cercanos a la realidad y a las temáticas que vamos abordando, utilización de mecanismos, estrategias y procedimientos como el cálculo mental, el cálculo escrito en operaciones y planteamientos con números fraccionarios y decimales, identificación, organización, análisis e interpretación de datos matemáticos con un propósito específico. Asimismo, por ejemplo, un contenido que es fundamental en este grado es calcular el área de polígonos con distintos tipos de unidad numérica, cálculo de valores faltantes y porcentajes en contextos diversos, pero también comprensión de fenómenos naturales, sociales, históricos y científicos que impactan en la vida actual, tanto local, nacional o global. Entonces, desde lo micro hasta lo macro. Reconocimiento de acciones personales, familiares, comunitarias y macrosociales que inciden en la naturaleza y en la vida personal. Asimismo, identificación de procesos, características y manifestaciones científicas en la vida cotidiana y el desarrollo de la imaginación y el arte en las diversas manifestaciones culturales y pues un largo etcétera de resultados que los vemos como favorables o al menos como reveladores que nos permiten tomar acciones para lo que ahora realizamos, pero también para lo que en ese momento estábamos abordando. Dentro de las reflexiones que compartimos, nos permitió ese trabajo a distancia. Como colectivo docente en los consejos técnicos pudimos estar coincidiendo, pero también ahora que ya nos encontramos de manera presencial híbrida, realmente hemos coincidido en que la comunidad educativa de nuestra institución se fortaleció al asumir los compromisos de atención a distancia, porque pues todos los maestros de la escuela sí estuvimos haciendo el esfuerzo de estar trabajando, algunos con Meet, donde los padres de familia así lo acordaron, o la mayoría con WhatsApp, en otros casos con Zoom, en otros casos a través de llamadas telefónicas, como el caso muy particular de una maestra de primer grado, en donde la mayoría de sus padres de familia no contaban con las posibilidades para el acceso a la tecnología o a la red. Entonces, estas circunstancias hicieron que nuestra comunidad educativa realmente se comprometiera y tanto maestros, dirección de la escuela, como padres de familia pudiéramos estar asumiendo el responder al desafío que esta pandemia nos estaba presentando. También que el acompañamiento pedagógico brindado se adecuó a las circunstancias socioeconómicas de los entornos familiares. Y esto es sumamente importante porque dado el entorno y el contexto en el que nosotros nos encontramos, pues ellos hicieron el esfuerzo de que diariamente los chicos pudieran estar cumpliendo, ellos estar al pendiente de, pero también nosotros estar en esa consonancia de circunstancias socioeconómicas. Entonces, porque hubiera podido ser bastante exigente de parte de nosotros exigir que nos pudiéramos conectar a través de una plataforma, sin embargo, poníamos en desventaja a muchos estudiantes y sus familias al no contar con esos recursos. Se dio la coadyuvancia y colaboración que permitieron el trabajo pedagógico de manera conjunta. Asimismo, hubo un aprovechamiento adecuado de las herramientas tecnológicas disponibles, como en mi caso teléfonos celulares y tablets, para construir un aula virtual desde una aplicación. Aunque resultó sumamente agotador por parte de los estudiantes, pero más por parte de los docentes, yo siempre lo voy a señalar, revisar 30 trabajos, en este caso cuando disciplinarmente, por ejemplo, tenían que escribir un texto, hacer un mapa, manifestar a través de un diagrama
algo que estuviera vinculado con geografía. Eran 3 trabajos al día multiplicados por 30 estudiantes. Cuando todos cumplían, eran 90 trabajos al día. Entonces nos requería de demasiada energía, lo cual resultó sumamente desgastante. Sin embargo, también valoramos la significatividad educativa que representa el espacio de la escuela, porque es un espacio de socialización, de encuentro con nosotros y las otras, desde donde aprendemos, porque el conocimiento es una construcción social, no es una cosa. Entonces, también la construcción de aprendizajes con estrategias en el cara a cara que se dan en el aula, en la escuela, en el contacto interpersonal. La autonomía en el desenvolvimiento del estudiante, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque si pudimos percatarnos que los estudiantes asumieron una responsabilidad y principios como el respeto y como el estar formándose de manera autónoma, no nos garantizaba, no tenemos la certeza de que atrás no estuviera también el apoyo siempre constante de los padres de familia. Entonces, las madres de familia también, o sea, sí se comprometieron, sin embargo, no había como esa independencia cuando se da la manifestación muy personal en el aula. Los ambientes pertinentes desde espacios interactivos vivos, en el caso de cuando nos encontramos en escuela, pues tenemos acceso a una biblioteca. Si no es una biblioteca de escuela, es una biblioteca de aula, pero también el recreo es un ambiente de aprendizaje y así como otros eventos específicos, exposiciones en los grupos, convivencias. Entonces, esta significatividad de presencialidad educativa realmente fue revalorada y sumamente apreciada cuando nos tuvimos que encontrar a distancia aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. Los hogares, otra reflexión que tenemos que compartir es que los hogares dentro del contexto socioeconómico en que viven los estudiantes poseen ambientes con múltiples factores que limitaron o dificultaban la atención y que esto ha impactado en el aprovechamiento de las y los estudiantes. Y pues bien, o sea, cuando nos conectábamos o pedíamos la intervención de ellos, ya fuera por Zoom o por videollamadas de WhatsApp o simplemente al ser una llamada a un estudiante que no comprendía un tema, pues nos percatábamos de que el ambiente estaba sumamente viciado. Se escuchaba la música del vecino o la televisión cuando la mamá estaba viendo algún programa o el llanto de los hermanitos o la señora vendiendo atole, etcétera, etcétera. Entonces, el contexto ambiental de los hogares nos revela de que no estábamos preparados para aprender, quizás para aprender o concentrarnos a aprender desde casa. Asimismo, las condiciones socioeconómicas de las familias de nuestros estudiantes fueron determinantes en el tipo de interacción a distancia, que no hubiéramos querido estar compartiendo a través de plataformas en donde, por ejemplo, como en contextos más urbanizados, los estudiantes se conectan y entonces hay posibilidad de un intercambio distinto. Las y los estudiantes exploraron nuevas herramientas para favorecer el aprendizaje, desde lo más cotidiano hasta la búsqueda en canales electrónicos desconocidos. Y esto es bien importante porque de que los niños o las niñas tuvieran una tablet y un teléfono celular para estar con videojuegos o como una parte de ocio, distracción, pues ahora era su herramienta de búsqueda, era su herramienta también de posibilidad de aprendizaje a distancia. Y pues de manera general, este trabajo pedagógico a distancia nos ha requerido de aprender, desaprender y reaprender continuamente. Y digo todos, porque a nosotros como docentes nos ha exigido adentrarnos en el manejo de la tecnología, de las herramientas digitales, del mundo virtual, pero también a los niños y niñas de ambientes periféricos, en donde decíamos las herramientas digitales, virtuales y tecnológicas solamente eran parte del ocio. Ahora voy a compartir algunas evidencias para no abusar del tiempo e irme rápido. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestro grupo de WhatsApp, cómo compartíamos, ellos explican lo que están comprendiendo de un concepto, de un término. Aquí tenemos también nuestra página de, nuestro uso de Google Drive como herramienta didáctica. También cuando compartíamos
a través de Zoom, decíamos, en ocasiones muy particulares. Algunos trabajos de los niños, como maquetas, carteles, otros trabajos como esquemas, collages, textos y otras organizaciones de apropiaciones en contenidos. Entonces, estas son las evidencias que ellos estuvieron, de lo que estuvimos trabajando. Y pues llegó un momento en que también hay que señalar, estuvimos como que agotados de estar guarde y guarde evidencias, y también en ese trabajo en el caso de los textos, los creamos, los corregimos y los publicamos ya limpios. Imagínense, o sea, 30 trabajos de 30 niños con diferentes productos es algo sumamente agotador. Para todos mis compañeros, un reconocimiento por este esfuerzo que están haciendo. Ahora, ¿qué nos motivó a hacer este tipo de trabajo? Que finalmente ha representado un desafío, un reto, pero también ha significado de mucho aprendizaje y de un replanteamiento de nuestro hacer docente. A mí me motivó mucho esto que les pregunté el 24 de agosto a los niños. Bueno, se les invitó a que pudieran plantear algo que la cuarentena les estaba, en ese momento era el término de cuarentena. Si se acuerdan, durante unos meses era el término de cuarentena y ya después pasamos a pandemia. Entonces, ellos revelan, en este caso este estudiante revela, y es algo bien importante para lo que procedimos a hacer como grupo. Cuando empezó la cuarentena fue muy aburrida porque nuestro profesor nos dejó tarea en copias y eran 100 hojas de los dos lados. De los dos lados tenía tarea y cuando acabé me divertí mucho. Entonces, de tener una forma de encontrarse con el conocimiento a partir de nada más con hojas, lápices, actividades en donde no interactúas a distancia y que te lleva a un aburrimiento, eran sumamente exigente para mí lo que me estaba planteando un estudiante. Entonces, es con mucho respeto. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha hecho y nos ha permitido aprender. En un primer momento en la cuarentena, cuando que regresábamos después de vacaciones, que regresábamos a fines de mayo, que posiblemente a mediados de junio. Entonces, nosotros hicimos lo que en ese momento, ese tiempo histórico esa circunstancia nos iba demandando. Y no sabíamos que nos enfrentaríamos a un largo lapso de tiempo en donde estaríamos encontrándonos a distancia a través de pantallas, de audios y pues de iconos, porque así ha sido este compartir. Sin embargo, termino y concluyo con lo que Paulo Freire nos manifiesta y nos dice que la lectura y escritura de la palabra implican una relectura más crítica del mundo como camino para reescribirlo, es decir, para transformarlo. Entonces, de ver la realidad como nada más explicativa, a ver la realidad, explicarla, pero proponer cómo incidir en ella es algo sumamente diferente. Entonces, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por este tiempo y su atención.